Podemos ver de vuelta el tuit de Fernando Iglesias y abro con Luis Rosales. Luis, gracias por venir. Al contrario, un gusto estar con vos. A ver, ¿cuál es tu parecer sobre esto? ¿Te parece que es un operativo de extracción? ¿Te parece que hay que repudiarlo? ¿Cuál es tu mirada? Sin duda, a ver, tal vez lo de Fernando Iglesias es criticable, probablemente no comparte ese tuit y yo no hubiera hecho eso. Pero más allá, el tema no es tan grave como la gravedad de lo que pretende tapar. A ver, es una práctica de este gobierno. Este gobierno, viste, en el campo se dice que los teros ponen los huevos en un lugar y cantan en el otro para que no se enteren que están los huevos. Para distraer. Qué bueno eso. Es un poco esa figura. Ayer era impresionante el canal oficial, ¿cómo le decimos uno que está cerca de acá, pero que no es el canal público? El canal oficial, se le puede decir. Sí. Un canal competidor que es casi el canal oficial. Era impresionante. Ese era el único tema del mundo. No, y va a seguir, hay pedido de expulsión de Fernando Iglesias, 15 diputadas. Okay. Y del tema de fondo, que es el privilegio en la Argentina de una élite, de eso no se habla. Ese privilegio que es el mismo de aquellos que siempre tienen un camino diferente al del resto de los mortales, que la pasan muy mal en la Argentina. El argentino medio la está pasando muy mal. Y hay una élite política muy exagerada en el kirchnerismo, pero bastante extendida a las otras fuerzas políticas. La élite política es muy élite política, que siempre tiene beneficios. Y ahí quedó a la punta del iceberg plasmado en esta aberrante situación de, en los mismos días que el presidente nos ordenaba tal o cual cosa, hacía otra en la Quinta de Olivos. Eso es muy complejo. Yo te digo, Tato, que por algo así en los países europeos o en los Estados Unidos y en algunos países de Asia, bye bye Alberto. Sí. Bueno, el ministro de Salud inglés tuvo que renunciar. Claro. No por tener un amante, sino por estar con su amante en plena pandemia cuando tenía que estar ese tipo de cosas cuarentenado. Por no cumplir con el distanciamiento fue. Son simbólicas. Por no cumplir con el distanciamiento. Claro. Él mismo salió a hablar en su cuenta de Twitter y dio esa explicación. Dijo que por no cumplir con el distanciamiento, cuando estaba pidiéndole eso a la ciudadanía, entonces él renunciaba. Acá tenés todavía a Carlos Zanini, que se vacunó VIP y no renunció. Está todo bien. Tiene que ver mucho con esa idiosincrasia de fondo argentina que el kirchnerismo lamentablemente expresa en su peor forma, pero que es muy argentina por otra parte, del privilegio. Tenés la vaca atada, sos el presidente y sos distinto al resto de los mortales. Y hacés lo que se te cante. Hacés lo que se te cante. Es un tuit de Facundo del Gaizo, que es legislador de Carrió, muy cercano a Carrió, que puso: esa carterita fue la piedra fundacional de Cambiemos. En ese momento nadie la comprendió y fue criticada por el hecho, viste, de levantarse e irse. Siempre está un paso adelante y ve jugadas que la mayoría no ve. ¿Cómo está pasando ahora? A este tuit, Carrió después lo retuiteó también, diciendo esto es. Pero ahora, Gaby, sí, ese tuit no trae ninguna tranquilidad, ¿eh? No. ¿Cómo? A ver. ¿Por qué no? Bueno, porque lo que está diciendo es adelanta jugada que la mayoría no ve. Puede estar ratificando la amenaza inicial ese tuit. Está, pero también dice que es la piedra fundacional de Cambiemos. O sea, que la carterita fue la piedra fundacional de Cambiemos. Sí. Lo que está diciendo es: yo soy miembro fundadora de Cambiemos, mi hecho fue lo que dio pie a que exista Cambiemos, trátenme como fundadora de Cambiemos. Ahora, ¿y por qué no lo dice? Está muy bien. Estuviste bien. Así como estamos, el tuit de Fernando Iglesias es exagerado, que todo el país también es exagerado que estemos. No sea tan enigmática la señora Carrió. Está todo bien con la señora Carrió, bueno, pero digo... Hizo política en los últimos 20 años también así, con está bien, señales. Pero bueno, señales. Estaría bueno que nos diga cómo resolver la inflación y otros problemas, digamos. Más que estar en la cartera, no sé qué hacer. Tenés que hacer un curso de cardiología para poder interpretar la interna. Sí, lo que está haciendo claramente es marcándole de nuevo, intentando marcarle un cerco a Manes. Hoy día importantísimo, hoy van a anunciar, Helio, que se pueden combinar vacunas, ¿no? Claramente.
Bueno, hoy es la reunión clave. Yo no tengo confirmado, no sé si ustedes ya tienen confirmado que será el anuncio también en el día de hoy, pero sí que la reunión se lleva adelante. Santiago Cafiero va a estar ahí, va a estar Carla Bisotti, la ministra de Salud de la Nación, con el ministro Fernán Quirós de la ciudad y también Nicolás Kreplak en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque son justamente los dos distritos que vienen más avanzados con respecto a esto que bien decís, Tato, que es la combinación de vacunas, ¿no? Estas pruebas que se iniciaron con voluntarios, sobre todo que recibieron la primera dosis de Sputnik V. Lo que están diciendo, ya anticipando los resultados preliminares, son dos cuestiones. En primer lugar, no generaron efectos secundarios. Esto es importante. Y en segundo lugar, que resta saber cuál es el porcentaje, bueno, lo que va a determinar también estos resultados es cuál es el porcentaje que se logra de inmunidad con esta combinación. Las dos que se están combinando de mejor manera son, por un lado, AstraZeneca, o sea, Sputnik más AstraZeneca. A mí me dijeron que esa es con la que mejor funciona. Exacto. No sé si... ¿Sí? Exacto. Y sí. No, digo, es un tema muy serio. Sí, claro. Son las vacunas, combinación, ciencia. ¿Vos tenés miedo que estén improvisando un poco? Y no sé, me parece que un comité científico liderado por Santiago Cafiero, no sé qué, no lo veo muy... Me parece no, bueno, él encabeza la reunión. No, lo entiendo, pero digo, el año pasado era un requete contra tema. Si The Lancet, la revista científica más importante del mundo, decía que tal vacuna, y ahora acá en la Argentina, por una mala decisión del gobierno de haber puesto todos los huevos en la canasta en la vacuna Sputnik, ¿vamos a pasar por encima a toda la comunidad científica y decir que se puede combinar tal con cual? No, pero a ver. Pero digo... Primero, en el mundo la combinación de vacunas también se está dando. O sea, a ver, en Argentina tenemos una situación dramática, no, se está dando. Ya se está aplicando en Europa. Angela Merkel incluso, claro. Ya la recibió. Sí, en Europa se avanzó muchísimo con AstraZeneca Pfizer, AstraZeneca Moderna. En Uruguay se está haciendo también con Pfizer. Agarremos esos estudios, pero digo... Pero en Argentina se está haciendo el estudio, en ciudad y en provincia se están haciendo. Lo que están haciendo ahora es ponerlo en discusión política, si querés. No, pero está bien lo que plantea Luis. Digo, él dice, quiero ver los papeles. Claro, a eso voy. Veamos bien los papeles, que los científicos nos digan que la comunidad científica, al mismo nivel que nos dijeron que las vacunas eran buenas, que nos digan ahora que la combinación de vacunas es buena, no que sean los políticos los que nos digan. Está Guillermo Docena ya, venimos hablando mucho con Guillermo porque él es el que nos está guiando con todo este tema de la combinación de vacunas. Guillermo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va a ustedes? A ver, Guillermo, acá Luis Rosales plantea algo que me parece que está bueno y me parece que mucha gente se lo debe plantear en su casa. Sabemos que estas vacunas son todas buenas, ¿sí? De manera individual, la rusa, la china, las norteamericanas. Ahora, ¿qué nivel de precisión científica tiene la combinación? ¿Qué nivel de certeza tiene esta combinación de vacunas? Bueno, obviamente, siendo vacunas autorizadas, la combinación no hay que autorizarla, sino que la tiene que indicar la autoridad sanitaria, en este caso el Ministerio de Salud. Y para tomar esa decisión es que se inició este trabajo en Cava y en el resto del país hace 3 semanas. Y bueno, ahora tenemos resultados preliminares, que dada la urgencia de la situación, como decían ustedes, por el tema de los que tienen la primera dosis de Sputnik, y después también con la inminente transmisión de Delta, hay que tomar una decisión rápida, pero digamos, los datos se obtienen de un trabajo que se está realizando y no es una decisión meramente de las autoridades sanitarias, llamémoslo por decirlo de alguna manera, en el aire. O sea, estamos generando la evidencia en nuestra población, eso es importante. Con muchos casos, ¿cuántos casos requiere la ciencia para tener certeza? Nosotros hasta ahora son 9 grupos de vacunados, 6 de combinaciones de las 3 vacunas, ahora se incluye también Moderna, y los 3 controles de las 3 esquemas homólogos. Y en un principio ya se han
convocado 100 de cada grupo, y en este momento todavía no están los 100, porque eso depende de cuándo recibieron la primera dosis para indicar la segunda, a los 21 o 28 días. Pero bueno, ya tenemos un número considerable, y lo que estamos viendo es lo que ustedes recién decían, que en cuanto a seguridad no se observan más reacciones adversas al combinar y comparar con los homólogos, y con respecto a la respuesta inmune estamos viendo muy buenos resultados de niveles de anticuerpos. Todavía no estamos en condiciones de concluir, como recién decían, no sé de dónde salió esa información, no sale de este trabajo, cuál es la mejor combinación. Ajá. Sí podemos decir que ninguna tiene un efecto adverso. Luis, No, está qué te bien. genera? Podemos decir que es segura. Todavía no sabemos cuán eficaz para la generación Exacto. de anticuerpos lo son las diferentes combinaciones. Ahora, doctor, el año pasado era muy puntilloso el tema de las vacunas. Había una competencia de los grandes laboratorios, geopolítica también, y entonces era un requete contratema que esto saliera publicado en las principales publicaciones científicas, que toda la comunidad científica internacional estuviera de acuerdo. Esto está un poquito a las apuradas, entiendo la urgencia. Ahora es un tema muy serio, tanto o más serio que el primero, el original, si las vacunas servían o no. Podemos confiar que lo que resulte después no sea que nos hayamos confundido, que no se hizo bien el estudio, que faltó no sé qué, y nos metamos en un problema. No, está muy bien lo que plantea. El año pasado teníamos la duda, fíjense que hasta febrero no sabíamos si las vacunas funcionaban o no. Por eso era que había que esperar muy cautelosamente los resultados. Hoy tenemos no solo los resultados originales de cada vacuna, sino, por ejemplo, trabajos donde se publican las combinaciones. De manera que una vez que sabemos que las vacunas son seguras, que sirven para frenar la pandemia, bueno, ahora hay que avanzar con otro tipo de estudios porque las vacunas no están aprobadas, están autorizadas. Entonces, por eso es que tenemos que hacer todo esto durante la marcha. Pensemos que es la primera vez en la historia que se vacuna durante una pandemia. Ahí estaba Guillermo Docena desde el principio, que nos está acompañando con esto de la combinación. Es un tiempo de incertidumbre, Luis. Yo entiendo tu planteo y en parte lo comparto, pero también es cierto que hay que hacer algo. Ahora, viste, Tato, cuando uno dice, y ustedes que lo dicen muy correctamente todas las mañanas, ¿no? Anunciaron qué problema esto de mirá los problemas que trae el haber decidido con otro criterio que no el científico un tema tan serio como la vacunación. Totalmente. Quedar bien con Putin, la geopolítica, la señora que quiere ser la abanderada del socialismo a nivel mundial y entonces le conviene salirse de Estados Unidos, no sé qué. Totalmente, eso es lo que estamos pagando ahora. Por eso la incertidumbre. Ahora enseguida vamos a escuchar a Beatriz Arlo, que ayer tiró lo quiero hablar con Luis Rosales. Muy, muy importante. A ver, ¿lo tenemos ya? Beatriz Arlo, ayer en La Nación Más. Las Malvinas son territorio británico. Tiró así una granada para que la agarre el señor Luis Rosales. La escuchamos. Yo pedí ir a las Malvinas justamente para una serie de notas que hice en La Nación. Ese es un territorio británico. Es lo más parecido al sur de Escocia. Mandar tropa ahí es un acto que no hay habitante de ese territorio que no viva como una invasión. Bueno, ahí con una descripción de lo que es las Malvinas. ¿Qué decís, Luis? Bueno, a ver, Beatriz Arlo siempre es provocativa, ¿no? Sí. Ella es, y sabe que se está metiendo en un tema que en la Argentina es muy sensible, es simbólico, es emocional, es altamente profundo y es una de las muy pocas causas que nos unen. Y la Argentina ha decidido que esa es una causa que nos une. Tiene razón en el sentido de que el deseo de los isleños es ser británico. Es ser británico. Claro. Eso es verdad y ese es el único argumento que el Reino Unido puede esgrimir en una mesa de discusión para decir que tiene derecho sobre las Malvinas. Que es la libre determinación de los pueblos. Claro, exactamente. Claro. Ese es el único argumento. Todos los demás argumentos indicarían o indican claramente que las Malvinas son argentinas. Ahora, le preguntás a un malvinense, antes se le decía Kelper, ¿se te acordás? Sí. Contribución de la locura de Galtieri fue darle después que la corona le diera dignidad a esos habitantes de segunda de esa colonia, que se los transformó en súbditos británicos cuando eran
kelpers, como una cosa marginales, despectiva. Bueno, le preguntás a un kelper o haces una encuesta o un referéndum, no sé, entre los 3.000 habitantes de las Malvinas, claramente van a contestar lo que dice Bueno, Salvo. pero eso también es un fracaso de la política argentina, que no supo seducirlos, que no supo incluirlos. Ahora, hubo intento de seducirlos. Con Sí. el Carlos hubo Sí, ositos. es cierto. Bueno, una política que a la distancia Guido hay que Ditela. reconocer que más allá de que era un tanto bizarra, era una buena política. Te ¿no? sumaría que hubo un fracaso de la política argentina en seducirlos y hubo un fracaso de la política argentina también con los argentinos que nunca hicieron que Argentina fuera un país apetecible para alguien que tiene Totalmente, trabajo en otro lado. claro. Tenés razón. Argentina es un Sí. país apetecible para el que tiene que emigrar de su país Vos- porque no le queda Ahora, otra. ¿sabés Si la Argentina hoy fuera Australia, por decir un país que Y está en una geografía seguramente parecida, estaríamos mucho más cerca de que las Malvinas estuvieran bajo nuestro control. Ahora, tal cual, la renta per cápita, el ingreso per cápita, Claro. el PBI per cápita de un Escuchame. malvinense es equivalente a un habitante de Luxemburgo. claro, vos- O sea, Era un país nórdico. si vos le tenés que Bueno. preguntar a un tipo que vive en una isla, che, ¿querés ser británico o argentino? Y prendés la tele y te cuentan las cosas que te contamos nosotros, lo más probable es que quieran, digan, Pero no, digo, británico. perdón, y Pero lo te digo- pero te damos IFE, le podés decir. Claro, no. pero bueno, ahí está, te lo digo y lo digo yo, yo sostengo que las Malvinas son Pero por argentinas supuesto, y sí, claro que profundamente. sí. Pero la verdad es que, mirá, lo acaba de decir Gaby, entre que vos le decís, vení, ¿qué me das? Y te doy un IFE y mientras tanto, fíjate si podés comprar unos dólares porque la Ojo. moneda que tenemos No, nosotros ojo, no porque si te existe. diría ATP no podés. Y por el otro lado te tenés que manejar con la libra esterlina, bueno, ¿qué Bueno, es eso? $80.000 por habitante y por año aproximadamente contra 8.000 de la Argentina o 6.000. Claro. O sea, no hay forma. Ese es el comparativo. La inflación no existe. A mí, No lo existe, que, lo que me saca un poco No. es cuando terminamos hablando de temas que yo siento que es cierto que Malvinas es una bandera, que ya está, que hay una unidad y demás. Creo que sobre todo el reclamo más fuerte es sobre los recursos naturales alrededor Bueno, de claro, Malvinas, que eso claro. es, creo que el enclave estratégico más importante, que Argentina por eso no puede abandonar su reclamo, porque si no después vas a tener ahí una discusión de, por ejemplo, plataformas petroleras y demás, o de pesca, que tiene que Argentina proteger porque es parte de sus recursos naturales. Pero que sea parte de la discusión cuando no nos podemos poner de acuerdo en temas tan mucho más básicos como Claro. cómo contener la inflación, ¿y por qué estamos hablando de Malvinas y no de la inflación? Bueno, o no del gasto, ¿Por ¿no? qué O estamos, no de la deuda. ¿por qué estamos hablando de un tuit en vez de la inflación? ¿Por qué estamos hablando de las pavadas de las que se hablan en la agenda política en vez de resolver los problemas de fondo? Y estamos ¿no? en una campaña electoral que es el momento donde todos deberían mostrar más o menos cómo resolvemos Yo no he un visto, problema, yo dos no he visto problemas. hasta ahora una sola, no sé, Una corrígeme, propuesta, una ¿sí? sola propuesta de nadie. Es impresionante. No. De nadie. No, es cierto. Para los temas Eh, económicos, Rubén, que son los temas no. centrales. No, recuerdo a Tetaz en este canal Ah, porque lo Martín, vi sí. hablando, López por Murphy ejemplo, de también, algo del Banco Central en combinación con el tema de volver a la carta orgánica anterior del Banco Central, a, Sí, bueno, tenés a razón. Expert Bueno, los haciendo economistas planteos de- liberales tienen propuestas Sí, económicas. sí, sí. López Murphy también. López Murphy López también. Murphy López Murphy también. Vidal planteó el tema de Sí, la ley de pero alquileres, por ejemplo. Pero no están en el... A ver, no están en el Congreso. El Congreso argentino tiene un déficit enorme de gente que sepa de economía. Bueno, están discutiendo. Vos lo escuchás a Luciano Laspina, que ha estado solo ahí, pobre, como una Sí, bandera en que la mano. sabe mucho hay muy poca Laspina, gente, sí. pero hay muy poca gente. La verdad, y es una característica bastante curiosa de un parlamento. En los parlamentos lo normal es que hay gente de todos los saberes. Y la economía es algo muy Está importante. lleno de abogados. El Tal vez, Congreso, tal vez ¿no? ahora. Sí, a la Argentina está llena de Tal vez abogados, ahora entren, pero entren varios, Rubén, ahora. ¿Viste? sí, sería muy auspicioso. Milei, López pero Murphy, por Tetaz, supuesto. Expert. Sí, está bueno. Bueno, y también Faltan depende qué economistas visión, en el Congreso. qué visión de la economía también, ¿no? Porque el Bueno. kirchnerismo te podría decir tiene a Heller, tiene a Fernanda Vallejos. A ver, También, tenés razón. hagamos una cosa. Vamos Eso a es ir a- brujería, no economía. Eso es. Brujería, no economía. digamos. Luis Rosales llegó a La Nación Más, a la mesa de las 9. Revisemos estos números. ¡Apa, mirá! Ahí tenés. Industria, este es el ranking de las mejores paritarias, pero esto es lo que estamos hablando recién. Industria vitivinícola, 57%. Ya hemos contado que le fue bien a la industria del vino en el último año. Le fue ¿no? muy bien, Eleonora nos aportaba datos sobre eso. Estatales de Neuquén, 5309. Para terminar con el estallido es eso, ¿no? Exactamente. Venían de un Ayer me conflicto quejé por un terrible. 1,8, hoy no entiendo el 0,09. Tenés razón, ¿qué es esto? Bueno, Este debe ser el único programa donde te castigan la precisión. claro, Sí, tal tenés cual. razón. No, pero no te castigo vos, digo, a ¡Pará! los sindicalistas que piden 0,9. Acá tenés la paritaria preferida de Tato.
¿Qué es esto? eso? ¿Qué los buzos? ¿Hay buzos profesionales que están Buzos sindicalizados? profesionales que están sindicalizados. Hay ¿Pero cuántos una buzos hay? asociación de buzos profesionales. Estaba chequeando, si no me estoy equivocando el número que me pasaron, tiene 180 asociados. Para el buzo que se mete bajo el agua, ¿estás hablando? Pero, Sí, no es el buzo para salir a correr, Eleonora. Son buzos de profundidad, son los que se tiran al agua. pero acá te arman un gremio de Es que no se puede 3 creer personas que te arman un no- gremio. ¿Quién es el empleador? Bueno, La pata empresaria, digamos. No, ojo, y es una actividad muy rentable. A ver. Empresas petroleras, Claro. son los que se encargan de revisión de buques, Claro. en el caso que tengan que bajar, pesqueros. No, ojo, hay Pero que haya un hay gremio. mucha plata dando vuelta. Que haya un gremio de los buzos. Bueno, es alguien insólito. lo tiene que defender legalmente. Seguramente vamos a empezar a recibir alguna de la Asociación de Buzos Profesionales algún mensaje vía Twitter. Sí. 53%. Bien. Le mandamos bien. un abrazo. Le mandamos un saludo, además. tanto. Deben tener camping, hotel, todo. No lo No, dudes. si son pocos deben ser bien remunerados. Exactamente. Ahí lo Sí, dije sí, bien. es una actividad muy bien remunerada, porque además es una actividad de peligro. Claro, Claro, de riesgo. claro. Sí, de sí, riesgo. sí. No están acá en un estudio como nosotros. Están A mí el trabajo más 20 metros riesgoso bajo del el agua. mundo me parece eso que se suben a los edificios a limpiar los vidrios. No, eso no me digas porque ya me empieza a dar... Viste que yo no, Sí. no miro por las dudas. ¿No Sí. les pasa eso a ustedes? Sí, yo no lo miro tampoco. Pero Sí. el uso profesional también, es alto riesgo. Bueno, la UOCRA... De esta semana tuvimos WOCRA, 47.8%, es la suba. Estas están entre las más altas. Tenemos una lista que ayer... Bueno, perdón, la de ayer fue quizás la más importante en cuanto a número, esto ya lo sabemos. Ahora ahí vamos a llegar, pero fíjate, bancarios, acuérdense de bancarios, esto despertó mucha envidia, 43% más un bono que iba de 100 a 150 mil pesos. Eso te iba a Lindo. decir, Rubén, porque cuando hace la comparación economía electoral y economía real, está por encima la inflación, pero muchos, por más que les quedaron abajo en la inflación, con un bono, con Claro. antigüedad, con algunos otros extras, llegan a superar ese 50% de Claro, pronóstico de inflación. está bien lo que señala. Ayer empleado de comercio había arrancado en 32%, que esa fue la paritaria que cerraron en abril. Ayer cerraron la revisión. Todas estas fueron en revisión, Gaby, ¿eh? Es Sí. decir, en general De todos todas modos, estas, prácticamente todas. Sí, ¿Tenés todas. perdón, en la memoria, o si no, alguno nos ayuda, la cantidad, el porcentaje de argentinos que están bajo alguno de estos regímenes? O sea, que están en blanco bajo un sindicato. Bueno, en Porque pleno- seguimos siempre hablando de un pedazo de la Argentina. 6 ¿no? millones... 6 millones y pico, ¿no? 600, 6.500.000 personas. Digo, pues los profesionales quedan todos afuera, los autónomos, los monotributistas. ¿Y en negro Sí, cuánto claro. hay en Argentina en negro? Bueno, en negro es prácticamente el 40% de la fuerza Sí. O laboral. sea, tenés No, otros 5 millones, algo Sí, así. claro, Sí. exactamente. Sí, sí. Es impresionante, ¿no? Porque todos esos sí que quedan Yo recontra abajo. te digo Luis, el número del 6 millones, 6 millones y medio por ahí. Sí, anda. debe fluctuar, obvio. Porque básicamente son trabajadores activos que aportan al sistema, por eso de ahí sale el número. Claro, Están- ahí sí de alguna inclu- manera ahí- están adentro de algún convenio todos. Ahí Estamos. incluye autónomos o monotributistas, no son los registrados. Sí, ahí incluyen autónomos y monotributistas. Ah, o sea que esto es mucho menos. Es menos, Opa. sí, exactamente. Ah, mirá qué bárbaro. Exactamente. Bueno, dale, claro, porque seguimos. tiene razón Gaby, porque tienen autónomos con aporte, monotributistas con aporte también. Empleo de comercio, alimentación 42%. Digo empleo de comercio porque es importante, son casi 1.300.000 personas, es la más Sí. grande de todas. Televisión por cable, los estatales de Formosa, 42%. Mirá que bien a Formosa cómo le va a Gildo. Y personal de casas particulares, 42%. Bueno, igual recuerden que a los estatales de Formosa los pagamos entre todos. Claro. Entre todo el país, ¿No? Sí, con entre, la maldita coparticipación federal. entre todo el país, porque Formosa tiene un porcentaje altísimo de... Empleado público. Sí, no, De aporte empleo público, nacional. de aporte nacional, supera el 80% el aporte nacional sobre la recaudación de impuestos propios. La nación le paga a los empleados públicos para que él gane, para que Infran gane las elecciones. Y los tenga todos encerrados también. Bueno, a ver, nos metemos con los jóvenes, que es un tema muy importante, que tiene que ver con el trabajo de los jóvenes. Aquí otra. Gran anuncio a todo show. Plan Tesumo. Plan Tesumo. ¿Se acuerdan del Plan Tesumo? Era este plan por el cual el Estado pagaba un porcentaje del sueldo, Sí. alrededor del 70%, para cuando vos contratabas, se lanzó la semana pasada, cuando vos contratás a personas en su primer trabajo entre 18 y 24 años. A ver, vos tenés una pyme o un restaurante, ponele. Contratás un pibe
para que empiece a trabajar en el restaurante, vos le pagás el 30%, el resto te lo paga el Estado. Una reducción de 90% de los aportes patronales, y acá había algo que vos te vas a acordar, y si sos una persona no binaria o una mujer, la reducción es de 95% de los aportes patronales. Bueno, dale. Ponele. Esa es la realidad. Discriminación positiva se llama. Discriminación positiva. Sí, claro. Exactamente. Bueno, este es el plan. Contratar, habilitar, y lo explicaron claramente, habilitar desde el Estado, alivianar la carga para que finalmente se contraten a trabajadores más jóvenes. Así parece un buen plan. Es muy bueno. Ahora, ¿qué es lo que pasó? A ver. En la economía real, una empresa convocó a jóvenes, sí, y no consigue 200 jóvenes con secundario completo para poder completar su nómina. ¿Te acordás la empresa? Una automotriz. Una automotriz. ¿Cuál era? ¿No te acordás? No. Toyota. No, yo no sabía si querían que dijéramos. No, porque es información. Digo, Toyota, es información de esta semana. Esto es muy impactante. Ellos querían 200 personas para sumar a la planta, para producir más. Sí, empleo joven además, específicamente. Para el plan estaban buscando eso, empleo joven. En el plan y o fuera del plan, porque la búsqueda había empezado antes de que se lanzara el plan. Y lo que pedían eran 200 jóvenes, y está claro que la base de tener secundario completo es casi como de manual, porque si no, incluso te digo algo, si vos adentro de la administración pública querés contratar a alguien que no tiene el secundario completo, en la administración pública lo podés contratar solo para hacer tareas de maestranza, no otra cuestión. Está establecido, está claramente que tenés que tener una base de formación. Fueron a ver no la hay, fila no tenían el secundario completo, 200 jóvenes no pudieron completarlo porque no consiguieron jóvenes con secundario completo que se presentaran a pedir trabajo. ¿Y cómo puede ser? Bueno, tuvimos creo que Leonora tiene el número, pero tuviste el año pasado, entre otras cosas, el número de abandono, de deserción escolar en la escuela secundaria más alto de la historia. Ahora, debe ser también falta de información. Y la deserción en la secundaria viene de años anteriores también, no es del año pasado. Debe haber también algo de falta de ayuda, falta de información, porque no puede ser que no se consiga. Digo, un trabajo de una empresa grande. Es insólito esto. Bueno, algo está mal, obviamente, ¿no? Obviamente hay algo que está mal, y hay algo que está mal con relación a quienes están pidiendo empleo y la formación que tienen quienes están pidiendo empleo, porque la gente se presentaba. Sí, también hay un tema. Cuando cuando salen los chicos del secundario, si no tienen una familia que los empuje y demás, pierden contacto con el colegio y quedan como colgados. No hay nadie que los ayude en la transición a meterse en el mercado laboral. Bueno, es que el Estado está hasta ahí. Está hasta ahí. Ese es otro de los problemas. Ha habido soluciones que a alguna gente le gustan y otras no a eso. Pero el Estado llega claro, el Estado llega hasta ahí. Eso se planteó cuando se eliminó el servicio militar. Perdón, como propuso el candidato de izquierda, bueno, el presidente de izquierda ahora de Perú. Pedro Castilla, ¿no? Exactamente. Sí, yo no sé si era colimba, pero que haya alguien que vaya y te guíe y decir, salí a buscar trabajo, que le genere... Vos tenés diferentes escalas en las que el Estado empieza a retirarse. Con vacunación hasta cierto nivel de edad, 12. Con los planes de alimentación, con los planes de asistencia obligatoria a la maternidad y a la lactancia, hasta cierta edad. Está bien lo que decís. En la escuela secundaria es el último límite. Si vas a una escuela pública, es el último límite donde está la mano del Estado, ahí desaparece. Por eso digo que ahí falta un enlace, ¿no? Con el mundo real. ¿Qué decís, Luis? No, que siempre la noticia argentina, ¿no? Depresiva. Siempre problema. Y no es lo que está pasando en la mayor cantidad de lugares del mundo, la mayor cantidad de países del mundo. El mundo está en otra historia. Están rebotando a un nivel muy importante muchos países como consecuencia de haber superado las restricciones originadas por la pandemia. Luis, perdón, en este caso, ya que la marca la dijimos al final, en el caso de Toyota... Sí. Toyota está haciendo, tiene muy buena demanda en Argentina. Además, Argentina se ha posicionado como una base de plataforma, no solo en Toyota, sino en el resto de las automotrices también, para fabricar pickups y modelos de camionetas, que es un modelo de producción hoy. Bueno, es una gran ahí no hay problema, el problema lo tenemos en otro lado. No, pero digo, las noticias argentinas siempre son complicadas
y creemos que la pandemia es un Sí, problema del sí, mundo que entero. es un problema global y no En lo es. materia económica está rebotando el mundo entero. ¿Quién lo reemplaza a Rossi? Porque como es candidato, tiene que dejar Ahora, el cargo, dijo Alberto Aparece un Fernández. nombre ahí, el de Sabina Frederick, ya lo habíamos dicho, la ministra de Seguridad, Sí. pero Julián Domínguez no estaba hasta hace poco entre los candidatos. Julián Domínguez no estaba, Contá- Sabina Frederick sí. A Sabina Frederick ya las acciones le bajaron y mucho. En realidad le subieron el defenderla, porque si pasaba a defensa significaba a mi entender, por lo menos mi lectura política, una Sí, salida sí, claro, claro. que era una degradación, digamos, de seguridad-defensa. Y le habría otro problema a Alberto Fernández, era resolver ahora quién se iba a hacer cargo del Ministerio de Seguridad. El de Julián Domínguez es un dato que ayer aportó desde La Nación Santiago de Apelo, nuestro Contá un poquito nuestro quién es, colega. para el que está, pues en el mundo de la política tiene un largo recorrido, obviamente, ¿no? Viene de ser, su último cargo fue presidente de la Cámara de Diputados en el último periodo de Cristina Kirchner, fue ministro de Agricultura también con Cristina Kirchner, un hombre del peronismo. Participó como precandidato a gobernador Claro. en la interna de 2015 contra Aníbal Fernández en una ¿Te interna acordás? que terminó con denuncias de fraude, ¿te acordás? Decían que tenía cierto respaldo del Papa, ¿te acordás? Claro que sí, claro que sí. Ahora- Lo apoyaba el Papa para que perdiera Aníbal. Fue una interna fuerte esa. Fue una interna muy fuerte donde terminó ganando Aníbal Fernández y muchos dicen que eso terminó siendo el factor desequilibrante para que María Eugenia Vidal le pueda ganar después a Aníbal Fernández. Dale, Luis, que tengo que ir con Sí, información. yo le voy a decir a importante Gaby, y le voy a hacer urgente a Gaby de una Rubén, pregunta que dale. parece tonta, pero Sí. no es tan tonta. ¿Para qué sirve el ministro de Defensa de la Argentina ahora, digamos? Estamos discutiendo, parece que es re importante. Bueno, pero podría servir, ¿no? Pero Sí. digo, a lo que voy, ¿alguna vez en un cambio de gabinete vamos a decir, este sabe del tema y viene con este Mirá, plan? Claro. esta semana serviría, si tuviéramos uno, para recibirlo a Jake Sullivan, que es el, Bueno, pero el encargado el digo, agregado alguna vez, militar. el agregado militar de ¿Alguna la vez en Casa estos Blanca que cambios, viene a la Argentina y no tiene quien lo reciba. en estos enroques, ¿no? En estos enroques, el ministro, ¿alguna vez va a venir alguien que diga, este es mi plan para que, no sé, tengamos O que fuerzas esté formado armadas, para que eso. volvamos a tener submarinos, no sé, aviones Claro. que vuelen? Sí, controles de las aguas, ¿no? Controles de las Sería- fronteras, no sé sobre- qué. Mirá, hoy Digo- con todo lo que habla de defensa, te dicen, el rol más importante hoy debería ser cuidar, hablaba vos, Gaby, del tema Malvinas, la pesca ilegal, por Claramente, ejemplo. claramente. Y colaborar también en fronteras por el tema narcotráfico, por Sí, ejemplo, que bueno. también se empezó a hacer en el último tiempo. Es cierto la pregunta, yo creo que igual es una cuestión más política, Claro, no lo solamente entiendo, de un pero- ministro. El ministro se supone que tiene un rol en democracia, sobre todo, de control civil por sobre las Y las Fuerzas líneas de Armadas. abajo. digamos. Con son este los gobierno y especialistas. con un gobierno kirchnerista, ¿no? Esta es información que está saliendo directamente, salió hace minutos del CDC, del Centro de Control de Enfermedades y Prevención en los Estados Unidos. Ya han medido que el 93.4% Wow. del virus, del coronavirus que está circulando en los Estados Unidos corresponde a la variante Delta. Y te digo más. Esto es, perdón, supremacía absoluta, digamos. Supremacía absoluta. Y en los casos de los estados de Iowa, Kansas, Missouri y Nebraska, ese porcentaje está subiendo al 98%. Bueno, esos son los estados donde hay seguramente menos vacunación, Luis Rosales. Sí, ¿no? Porque y- son los estados más tipo Trump. Y preparémonos, o sea, y nosotros creemos que con interrumpiendo vuelos vamos a detener al virus, a la variante Delta del virus. Es Rodríguez A cerrando la frontera de San Luis el año pasado. Y con la Es lo baja mismo. cantidad de testeos que tenemos en Argentina. Digo, a mí me cuesta creer que si esto pasa en Estados Unidos, acá no tengamos una circulación comunitaria. Ahora, Me hay cuesta una creer. novedad Claro. que también está aportando este comunicado del CDC y es que además ya se han medido en los Estados Unidos diferentes sublinajes de la variante Delta, Claro. a los que también el CDC está considerando ¿Qué es el como CDC? Perdón, es el Centro para Enfermedades y Control y Prevención de Enfermedades Infecciosas de los Estados ¿Te Unidos. acordás del que estaba el doctor Fauci? Fauci. Sí. Fauci, el famoso doctor El Fauci el año pasado. Exactamente. Ah, es que, claro. Rubén, el riesgo de los especialistas que dicen es que sigan surgiendo nuevas variantes. Bueno, esto es lo que En están alertando. Corea del Sur ya hay nuevos casos también alertando de la variante Delta Plus. Bueno, fue Bueno, grave. Bueno, es un poco lo que está señalando Rubén Gama también. Delta. Entonces, Es decir, Y en- dicen que hay y en- Variantes de la que hay- variante. Se llaman linajes, este es el término técnico, que están siendo identificadas y que el CDC los considera
como especies de peligro, es decir, especies que hay que seguirlas y observarlas en su desarrollo. A propósito de esto, recién Luis señalaba el cierre de vuelos y demás. También va a haber novedades en breve sobre eso, ¿no? Tiene que resolver el gobierno porque se le viene una renovación de la resolución que limitó los vuelos, que después lo fue ampliando. Te acordás que eran 2.000, lo bajaron a 500, después fueron ampliando llegaron al cupo de 1.000 diarios, 1.000 diarios, digo bien, si no me equivoco es ahora 7.000 semanales en realidad. La idea es ver si lo siguen ampliando. Hay una tensión salud versus otros ministerios donde hay muchos varados, no lo estamos poniendo en agenda nosotros ahora, pero hay muchos argentinos varados todavía en el exterior. Bueno, pero, y hay que sostenerse todo este tiempo. Está ¿cómo se llama la cocinera? Maru Botana. Maru Botana está en Francia. Y Macri sigue. Pero Macri sigue varado. tiene ya vuelo para mediados de agosto. Sí. Si no antes le del 10 de suspenden. agosto. Pero además las aerolíneas quebrando, los hoteles muertos, montones de actividades muertas, tratando de evitar algo que va a ser inevitable, que es que la variante Delta circule por la Argentina como circula por todo el mundo. La tapa de los sitios en los Estados Unidos ahora, CNN lo tiene como principal título, es Biden está listo para tomar una acción drástica. ¿Esto qué significa? Obligar a la que gente a Estados vacunarse. Unidos podría dar el paso, que le va a generar una crisis política interna muy complicada a Joe Biden, de decretar la obligatoriedad de la aplicación de las vacunas. Es que tendría que, yo a esta altura creo que tendría que ser así. Bueno, pero viste lo que está pasando en Europa. En Polonia hoy mostrábamos, quemaron directamente centros de vacunación los antivacunas porque creen que ellos tienen derecho a elegir si se vacunan o no, que no es justa la obligatoriedad. Claro, pasa que no es un derecho individual porque No coincide. tiene que haber, ¿cómo se llama? Generar la inmunidad de rebaño. Digo, si no nos hubieran exterminado un montón de enfermedades que ya son de la historia, Claro. ¿no? Fiesta, Claro. te aclaro una cosa, fiesta para los constitucionalistas en Estados Unidos. Es un temón. Sí, es un temón. Ah, sí. Un temón, un temón. Sí, Y atención pero con lo que digo, está pasando. existen vacunas obligatorias. Sí, pero No, pero no es en tan Estados fácil perdón Luis, no es tan fácil el debate, de hecho es una contradicción que mantengo, creo lo mismo que vos en el sentido que hay un bien común a respetar, Que la, pero no la es tan salud fácil, pública está por encima de la salud individual. pero no es tan fácil con vacunas que todavía no están Es verdad, aprobadas, claro, que están con autorización de No, y emergencia, sobre- entonces Están en emergencia. hay un tema de libertad individual que hay que tener siempre ahí como un punto a Y en considerar. los Estados Sobre Unidos todo porque- está mucho más presente ese tema de la libertad individual, mucho más. Claro. Sobre todo porque los limitan a hacer ciertas actividades, como puede ser entrar a un bar, pero también ir a la oficina a trabajar. Digo, estamos Sí. hablando también de ese punto. O tomar un medio público de Bueno, transporte. También. acá en Jujuy, También. por ejemplo, Gerardo Morales hizo obligatorio a los trabajadores públicos la vacunación y también armó algún tipo de... Sí, tenés razón. Acá igual es Está más muy difícil. polémico, Morales. Don Luis Rosales, lo saludamos, un lujo, Luis. Al contrario, un gusto, Eh, el gusto es mío.